Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Esta es nuestra quinta emisión de nuestro programa Semanagua Unidad de la Diversidad, quinto programa de Xochicalco, nuestra quinta emisión está a través de nuestro canal Toltecayotl, Anáhuac Toltecayotl, hace Semanagua Unidad de la Diversidad. Vemos culturas mexicas, chichimecas, huapusechas, mixtecas, mezcala. Con esta quinta emisión cerramos Xochicalco, así que pues entramos de lleno con nuestra presentación. Con esto vamos a concluir haciendo una breve síntesis. Explicamos el esplendor de Xochicalco en el periodo epiclásico, que tuvo ocupación desde el periodo preclásico. Se ubica en la zona central de México, en los actuales municipios de Temisco, Miacatlán, estado de Morelos, con estos atractivos, desarrollo inmobiliario, también ecoturismo, pero también una larga historia como Coatetelco, estas hermosas lagunas, acondicionadas las pilas, también zona arqueológica, Chalcatzingo, Cuauhnáhuac, o la capital del estado de Morelos, Cuernavaca, donde también hay vestigios de esta integración cultural, de este mestizaje, de esta herencia originaria vasta, paradisíaca en esta tierra sagrada de Anáhuac. Nuestros sitios que recorrió Zacatopinchi, Quetzalcóatl, Naxitl, y pues ubicamos, ¿no? Este es el equivalente a esta integración multicultural en estas ruinas de Teopanzolco, en este Teocalli sagrado, cobijado por viviendas contemporáneas, visitada mayormente por turistas extranjeros, en la ciudad de la eterna primavera, también en estos territorios que fueron del dominio de la cultura denominada Xochicalca, se encuentra este pueblo mágico de Teposteco, bueno, Tepoztlán, donde también hay atractivos turísticos, bellezas naturales, magia, encanto. Entonces, vimos que Xochicalco es la ciudad con mayor densidad, construcción por metro cuadrado, patrimonio por la UNESCO desde 1999, y tuvimos oportunidad de ver estas características del talud y sus muros coronados por estos paramentos. Aquí un grabado del siglo XVIII, fotografías del siglo XIX, reconstrucciones, y a pesar del saqueo tanto de nacionales como extranjeras, como en el caso de los franceses que buscaron aquí reliquias, tesoros, aún así, gracias a las nuevas tecnologías, la UNAM, el INA y la Facultad de Estudios Superiores de Aragón pues hicieron este trabajo de reconstrucción tridimensional. Esta es la belleza, el esplendor que tenía en su apogeo, y tenemos la oportunidad de ver cómo este trabajo desarrollado por servidores de chicos de servicio social, chicos y chicas de servicio social en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, lo hicieron posible bajo la coordinación de investigadores muy profesionales, un equipo multidisciplinario que integró tanto arqueólogos, antropólogos, diseñadores, programadores, el llevar a cabo esta recreación importante, ¿no? Tuvimos oportunidad de ver cada uno de los pasos que llevaron a la constitución de estos monumentos ya levantados en patrimonio virtual, con estos recorridos que tuvimos también la oportunidad de contemplar en estas imágenes. Vimos también esta incidencia, ¿no?, sobre algunos documentales, tanto del Canal 11 como del INA, y también algunos videos de personas a través de YouTube, ¿no?, que pudimos acceder a través de ellos, distintos puntos de vista al respecto de las deidades, los dioses bajo el concepto tradicional que se usa en la academia. Tuvimos oportunidad de precisar, ¿no?, en este caso, no es que las deidades que se integran o las representaciones de estos poderes creadores pues van también más allá de esta clasificación. Que Quetzalcóatl no se inventó aquí, esta serpiente emplumada no surgió aquí en Xochicalco, proviene desde el culto, desde la civilización, la cultura madre de los olmecas. Xochicalco es el nombre que le pusieron los
tlahuicas que ocuparon este espacio, también tlahuicas ocuparon Teposteco, Tepoztlán. Entonces, el nombre en sí de la ciudad está, pues, es un nombre que se colocó de forma pues, propicia, porque pues, así era como se le llamaba. También Teotihuacán no se sabe cómo se llamaba, también la cultura olmeca no se sabe cómo se llamaba, y también la cultura que vamos a ver en nuestras siguientes 5 emisiones no era la cultura de Tula. De hecho, lo veremos con detalle. Vimos estas representaciones tanto de Tlaloc como de estos animales representativos de poderes creadores de la tierra. Pues muy bien también. Tlaloc y bueno, estas reconstrucciones, ¿no?, que se hacían, vimos de forma detallada, ¿no?, con la constitución de cada uno de sus basamentos, de sus estructuras reconstruidas a través de dibujos y mediciones que se han hecho, y aquí podemos también apreciar esta dimensión. Y también tuvimos oportunidad de identificar esta serpiente emplumada que forma parte de la identidad de todos los mexicanos, o de todos los que nos decimos mexicanos, y se encuentra aquí en nuestra acta de nacimiento. Entonces también es importante tenerlo en cuenta, esta serpiente emplumada que también quedó representada en nuestro escudo nacional. La representación de nuestra acta de nacimiento que cobija nuestros datos, que ampara nuestra identidad como mexicanos, proviene de Xochicalco. Y la serpiente emplumada en todo Anáhuac regía y sigue rigiendo hasta nuestra época contemporánea, y lo seguirá haciendo porque como por ahí corren, les dice el dicho, ¿no? Podrían haber arrancado nuestros frutos, cortado nuestras ramas, talado nuestro árbol, pero con nuestras raíces nunca pudieron y nunca van a poder. Y esas raíces son profundas y están en este proceso de renacer, y lo hacemos como conociendo nuestra cultura originaria y difundiéndola y propiciando esta luz, este conocimiento hacia estas culturas maravillosas. En este periodo epiclásico, Xochicalco convivió con culturas como Cacaxtla, caracterizada por esta influencia maya, también Cholula, la gran Cholula, ciudad sagrada, ciudad santa también, con la pirámide más voluminosa del mundo, de mayor extensión. También convivió con estas culturas en Monte Albán, con estas representaciones, y el Tajín, en el cual también podemos identificar este asombroso parecido, y se da, porque ellos también tenían el mismo calendario, tenían las mismas creencias ideológicas, y también las representaban en sus construcciones. Por eso todas estas culturas mesoamericanas, término inventado en 1941, todas estas culturas anahuacas conservan esta unidad, esta integridad, y también vamos a tener oportunidad de ver en esta sesión, en la cual trataremos de las piezas, de las obras maestras del arte en Xochicalco. Entonces, tras la caída de Teotihuacán, Xochicalco alcanzó este esplendor, tuvo la mayor densidad constructiva por cada metro cuadrado, y pues vamos a hacer este recorrido a través de este espacio sagrado. Estamos viendo las plazas principales. La Malinche, bueno, es el nombre con el que los arqueólogos suelen denominar. Luego el edificio A, B, C, D, o conjunto 1, 2, 3, 4, o se ponen estos nombres como el que vimos, ¿no?, de la Malinche, pero pues tenían otra denominación, tristemente pues se perdió en el tiempo. Entonces vamos a ver también relativo a este fenómeno que se da en ese observatorio astronómico, que por condiciones y políticas ha sido cerrado al público, de preservación, se comenta, pero pues gracias a la tecnología, a la magia de las nuevas herramientas con las que poseemos, y también gracias a las cuales tenemos la oportunidad de hacer esta transmisión,
pues vamos a tener oportunidad de visualizar este fenómeno en un pequeño video que les vamos a poner y que también esperamos sea de su agrado. Igual todo esto lo pueden googlear, lo pueden también youtubear. Esa falta, ese todavía no se ha inventado, ya está en la Real Academia de la Lengua el término tuitear. Googlear parece que todavía no, pero nosotros vamos a poder visualizarlo dentro de un instante. Creo que va a ser importante también que hagamos recorrido. Bueno, parece pertinente primera instancia ir hacia estos territorios, hacia estos lugares mágicos, lugares lugares llenos de magia, que pues, van a permitir atender y trascender estas barreras del tiempo y del espacio. Así que pues vamos de lleno con esta visualización, con estas imágenes, un recorrido por Xochicalco. Así que pues, agárrense, vámonos de lleno. Parece que es el 1. Ahí viene. Este es un recorrido que hicimos hace algunos meses con compañeros y maestros del Centro de Estudios de Arqueoastronomía y Calendárica Mesoamericana. Este es el acceso al museo, también es un museo maravilloso, acondicionado con nuevas tecnologías, y esta es la maqueta principal en la que se puede ver la disposición de esta gran acrópolis. En griego Altépetl, ¿no? El acceso principal. Aquí podemos apreciar influencia teotihuacana en los rasgos de este elemento. También estas representaciones de jaguares hermosas, o estos engranes que son alusivos a estos ciclos de tiempo, ciclos venusinos. Tenemos la distribución, la disposición quinaria, que alude también a esta flor de Venus. Vasijas, también recordamos el color de las reconstrucciones blanco y rojo. Y estas representaciones asombrosas también, muy interesantes. Estos volátiles, alusivos también a la belleza, a el